Es camino perfecto. Esta devoción a la Santísima Virgen es camino perfecto para ir a Jesucristo y unirse a Él, porque María es la más perfecta y santa de las puras criaturas, y Jesucristo, que ha venido a nosotros de la manera más perfecta, no tomó otro camino para viaje tan grande y admirable que María. El Altísimo, el incomprensible, el inaccesible, el que es, ha querido venir a nosotros, gusanillos, que no somos nada. ¿Cómo sucedió esto? El Altísimo descendió de manera perfecta y divina hasta nosotros por medio de la humilde María, sin perder nada de su divinidad y santidad. Del mismo modo deben subir los pequeñuelos hasta el Altísimo, perfecta y divinamente, sin temor alguno a través de María. El incomprensible se dejó abarcar y encerrar perfectamente por la humilde María, sin perder nada de su inmensidad. Del mismo modo debemos dejar contener y conducir perfectamente sin reservas por la humilde María. El inaccesible se acercó y unió estrecha, perfecta y aún personalmente a nuestra humanidad por María, sin perder nada de su majestad. Del mismo modo, por María debemos acercarnos a Dios y unirnos a su majestad perfectamente e íntimamente sin temor de ser rechazados. Finalmente, el que es quiso venir a lo que no es y hacer que lo que no es llegue a ser Dios o el que es. Esto lo realizó perfectamente entregándose y sometiéndose incondicionalmente a la joven María sin dejar de ser en el tiempo el que es en la eternidad. Del mismo modo nosotros, aunque no seamos nada, podemos por María llegar a ser semejantes a Dios por la gracia y la gloria entregándonos perfecta y totalmente a ella. De suerte que no ha sido nada por nosotros mismos, lo seamos todo en ella sin temor de engañarnos. Abridme un camino nuevo para ir a Jesucristo, embaldosado con todos los méritos de los bienaventurados, adornado con todas sus virtudes heroicas, iluminando y embelleciendo con todos los esplendores y bellezas de los ángeles, y en el que se presenten todos los ángeles y los santos para guiar, defender y sostener a quienes quieran andar por él. Afirmo abiertamente, con toda verdad, que antes que tomar camino tan perfecto prefiero seguir el camino inmaculado de María, vía o camino sin mancha, ni fealdad, sin pecado original, ni actual, sin sombra, ni tinieblas. Y si mi amable Jesús viene otra vez al mundo para reinar gloriosamente en él, como sucederá ciertamente, no escogerá para su viaje otro camino que el de la excelsa María, por quien vino la primera vez con tanta seguridad y perfección. La diferencia entre una y otra venida es que la primera fue secreta y escondida, mientras que la segunda será gloriosa y fulgurante. Pero ambas son perfectas porque ambas se realizan por María. Ay, este es un misterio que aún no se comprende. Enmudezca aquí toda lengua. Es camino seguro. Esta devoción a la Santísima Virgen es camino seguro para ir a Jesucristo y alcanzar la perfección uniéndonos a Él. Primero, porque esta práctica que estoy enseñando no es nueva, es tan antigua que no se pueden señalar con precisión sus comienzos. Como dicen en un libro que escribió sobre esta devoción el padre Bowdon, muerto hace poco en olor de santidad. Es cierto, sin embargo, que se hallan vestigios de ella en las iglesias hace más de 700 años. San Odilon, abad de Cluny, que vivió hacia 1040, fue uno de los primeros en practicarla públicamente en Francia, como se consigna en su biografía. El cardenal San Pedro Damiano relata que en el año 1072 su hermano, el beato Marín, se hizo esclavo de la Santísima Virgen en presencia de su director espiritual y en forma muy edificante, echóse una cuerda al cuello, tomó la disciplina y colocó en el altar una suma de dinero como señal de vasallaje y consagración a la Santísima Virgen, actitud en la cual perseveró tan fielmente toda su vida, que a la hora de su muerte mereció ser visitado y consolado por su bondadosa señora y escuchar de sus labios las promesas del paraíso en recompensa de sus servicios. César Volando hace mención de un ilustre caballero, Walter de Birbach, pariente próximo de los duques de Lovaina, quien hacia 1200
hizo la consagración de sí mismo a la Santísima Virgen. Muchas otras personas practicaron en privado esta devoción hasta el siglo XVII, en que se hizo pública. El padre Simón Rojas, de la Orden de la Trinidad, Redención de los Cautivos, predicador en la corte de Felipe III, puso en boga esta devoción por España y Alemania y obtuvo de San Gregorio XV, a instancia del mismo rey, grandes indulgencias para quienes la practicasen. El padre Bartolomé de los Ríos, agustino, se dedicó con el beato Simón Rojas, íntimo amigo suyo, a extender de palabra y por escrito esta devoción en España y Alemania. Escribió un grueso volumen titulado La jerarquía mariana, en la que trata con tanta piedad como erudición de la antigüedad, excelencia y solidez de esta devoción. Los padres teatinos propagaron esta devoción en Italia, Sicilia y Saboya durante el último siglo. El padre Estanislao Fenicio, de la Compañía de Jesús, la dio a conocer maravillosamente en Polonia. El padre de los Ríos, en su libro antes citado, consigna los nombres de los príncipes, princesas, obispos y cardenales de diferentes naciones que abrazaron esta devoción. El reverendo padre Cornelio Alápide, tan recomendable por su piedad como su ciencia profunda, recibió de muchos obispos y teólogos el encargo de examinar esta devoción. Después de estudiarla detenidamente, hizo de ella grandes alabanzas dignas de su piedad. Muchos otros grandes personajes siguieron su ejemplo. Los reverendos padres jesuitas, siempre celosos en el servicio de la Santísima Virgen, presentaron en nombre de las congregaciones de Colonia un opúsculo sobre la santa esclavitud al duque Fernando de Baviera, arzobispo entonces de Colonia. Este lo aprobó y permitió imprimirlo, y exhortó a todos los párrocos y religiosos de su diócesis a difundir en la medida de lo posible esta sólida devoción. El cardenal de Berulle, cuya memoria bendice toda Francia, fue uno de los más celosos en propagar por Francia esta devoción, a pesar de todas las calumnias y persecuciones que le hicieron los críticos y libertinos. Estos lo acusaron de novedad y superstición y publicaron contra él un folleto difamatorio, sirviéndose, o más bien el demonio se sirvió, por medio de ellos, de 1000 argucias, para impedirle divulgar por Francia esta devoción. Pero este santo varón respondió a las calumnias con su paciencia y las objeciones de Libelo, con un breve escrito, en las que refutó victoriosamente demostrado que esta práctica se funda en el ejemplo de Jesucristo, las obligaciones que tenemos para Él y las promesas del santo bautismo. Particularmente con esta última razón cerró la boca de sus adversarios, haciéndoles ver que esta consagración a la Santísima Virgen y por medio de ella Jesucristo no es otra cosa que una perfecta renovación de los votos y promesas del bautismo. Añade muchas y hermosas cosas sobre esta devoción que pueden leerse en sus obras. En el citado libro del padre Baudon pueden verse los nombres de los diferentes papas que han aprobado esta devoción, de los teólogos que la han examinado, las persecuciones suscitadas contra ella y sobre las cuales ha triunfado, los millares de personas que la han abrazado sin jamás ningún papa la haya condenado. Y es que no se podría condenar sin trastornar los fundamentos del cristianismo. Consta pues que esta devoción no es nueva, y si no es corriente, se debe a que es demasiado preciosa para ser saboreado por toda clase de personas. Segundo, esta devoción es un medio seguro para ir a Jesucristo. Efectivamente, el oficio de la Santísima Virgen es conducirnos con toda seguridad a Jesucristo, así como de éste es llevarnos al Padre Eterno con toda seguridad. No se engañen, pues las personas espirituales, creyendo falsamente que María les impida llegar a la unión con Dios, ¿por qué será posible que la que halló gracia delante de Dios para todo el mundo en general y para cada uno en particular, estorbe a las almas alcanzar la inestimable gracia de la unión con Él? ¿Será posible que la que fue total y sobreabundantemente llena de gracia y tan única y transformada en Dios, que lo obligó a encarnarse en ella, impida al alma vivir unida a Dios? Ciertamente que la vista de otras criaturas, aunque santas, podrá en ocasiones retardar la unión divina, pero no María, como he dicho,
y no me cansaré de repetirla. Una de las razones que explican por qué son tan pocas las almas que llegan a la madurez de Jesucristo es que María, que ahora como siempre es la Madre de Cristo y esposa fecunda del Espíritu Santo, no está bastante formada en los corazones. Quien desee tener el fruto maduro y bien formado, debe tener al árbol que lo produce. Quien desee tener el fruto de la vida, Jesucristo, debe tener el árbol de vida, que es María. Quien desee tener en sí la operación del Espíritu Santo, debe tener a su esposa fiel e inseparable, la excelsa María, como hemos dicho antes. Persuádete, pues, de que cuanto más busques a María en tus oraciones, contemplaciones, acciones y padecimientos, sino de manera clara y explícita, al menos con mirada general e implícita, más perfectamente hallarás a Jesucristo, que está siempre con María, grande y poderoso, dinámico e incomprensible, como no está en el cielo ni en ninguna otra criatura del universo. Así la excelsa María, toda transformada en Dios, lejos de obstaculizar a los perfectos, la llegada a la unión con Dios, es la criatura que nos ayuda más eficazmente en la obra tan importante, y esto en forma tal que no ha habido ni habrá jamás persona igual a ella. Ya por estas gracias, que para ello nos alcanza, pues, como dice un santo, nadie se llena del pensamiento de Dios sino por ella. Ya por las ilusiones y los engaños del maligno espíritu, de los que ella nos librará. Donde está María no puede estar el espíritu maligno. Precisamente una de las señales más inefables de que somos gobernados por el buen espíritu es el ser muy devotos de la Santísima Virgen y pensar y hablar frecuentemente de ella. Así piensa San Germán, quien añade que así como la respiración es una señal clara de que el cuerpo no está muerto, del mismo modo el pensar con frecuencia en María e invocarla amorosamente es señal cierta de que el alma no está muerta por el pecado. Siendo así que según dicen la Iglesia y el Espíritu Santo que la dirige María, sólo ha dado muerte a las herejías. Por más que los críticos murmuren, jamás un fiel devoto de María caerá en una herejía o ilusión, al menos formales. Podrá tal vez, aunque más difícilmente que los otros, errar materialmente, tomar la mentira por verdad y el mal espíritu por buena, pero tarde o temprano conocerá su falta y el error material, y cuando lo conozca no se obstinará en caer y defender lo que había tenido por verdadero. Cualquiera pues que desee avanzar sin temor a ilusiones, cosa ordinaria entre personas de oración, por los caminos de santidad y hallar con seguridad y perfección a Jesucristo, debe abrazar de todo corazón, con corazón generoso y de buena gana, esta devoción a la Santísima Virgen, que tal vez no haya conocido todavía y que yo le enseño ahora. Me queda por enseñarles un camino excepcional. Es camino abierto por Jesucristo, la sabiduría encarnada, nuestra cabeza. El miembro de esta cabeza que avanza por dicho camino no puede extraviarse. El camino fácil a causa de la plenitud de la gracia y unción del Espíritu Santo que lo llena, nadie se cansa ni retrocede si camina por él. El camino corto, que en breve nos lleva a Jesucristo, es camino perfecto, sin lodo, ni polvo, ni fealdad del pecado. Es finalmente camino seguro, que de manera directa y segura, sin desviarnos, ni a la derecha ni a la izquierda, nos conduce a Jesucristo, la vida eterna. Entremos pues por este camino y avancemos en día y noche hasta la perfecta madurez de Jesucristo. Sexto motivo, esta devoción nos lleva a la plena libertad de los hijos de Dios. Esta devoción da a quienes la practican fielmente una gran libertad interior, la libertad de los hijos de Dios, porque haciéndose esclavos de Jesucristo y consagrándonos a Él por esta devoción, este buen Señor nuestro, en recompensa de la amorosa esclavitud por la que hemos optado. Primero, quita al alma todo escrúpulo y temor servil que pudiera estrecharla, esclavizarla y perturbarla. Segundo, ensancha el corazón con una santa confianza en Dios, haciendo que Él le mire como a su Padre. Tercero, le inspira un amor tierno y filial. No me detengo a probar con razones esta verdad, me contento con referir un hecho histórico que leí en la vida de la Madre Inés de Jesús, religiosa dominica del convento de Langeac, Francia, donde murió en olor de santidad en 1634.
Contaba apenas 7 años y ya padecía grandes congojas espirituales. Oyó entonces una voz que le dijo: si quieres verte libre de todas tus angustias y ser protegida contra tus enemigos, hazte cuanto antes esclava de Jesús y de su Santísima Madre. Al regresar a casa, se apresuró a consagrarse enteramente como esclava de Jesús y de María, aunque por entonces no sabía lo que era esta devoción. Habiendo encontrado después una cadena de hierro, se la puso en la cintura y la llevó hasta la muerte. Hecho esto, cesaron todas sus congojas y escrúpulos, y halló tanta paz y amplitud de corazón que se comprometió a enseñar esta devoción a muchos otros que a su vez hicieron con ella grandes progresos. Recordemos, entre otros, al padre Olier, fundador del seminario de San Suplicio, y a muchos sacerdotes y eclesiásticos del mismo seminario. Se le apareció un día la Santísima Virgen y le puso al cuello una cadena de oro, en prueba del gozo que le había causado al hacerse esclava suya y de su hijo. Y Santa Cecilia, que acompañaba a la Santísima Virgen, le dijo: dichosos los fieles esclavos de la Reina del Cielo, porque gozarán de la verdadera libertad. Servirte a ti es la libertad.